Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo aprender a afinar un Theremin. En el video anterior les expliqué la función de la zona cero, que es un parámetro básico que tenemos que aprender a comprender antes de intentar afinar nuestro Theremin por primera vez. Ahora que ya entendimos de qué va la zona cero, podemos comenzar realmente a afinar el Theremin. Y para esto vamos a tener que usar algo de digitación. La afinación se trata en realidad de setear, de configurar de alguna manera las distancias que vamos a utilizar para un intervalo en particular. Y a efectos de este video les voy a presentar la octava. La octava, si ustedes ya saben de música, es un intervalo que nos permite definir un ciclo, llamémosle, entre una nota y la misma nota en una altura distinta. Es decir, una octava relaciona una nota en una altura tonal con la misma nota que está ubicada en otra frecuencia, ya sea más arriba en el registro o más abajo en los graves. En un video anterior ya les he comentado de qué va la primera posición, que es nuestro punto de partida en la digitación aérea. Si no lo han visto, les recomiendo que chequen los videos anteriores en la lista de reproducción y ahí lo van a encontrar. La primera posición entonces nos va a ubicar un punto de partida y de hecho suele estar asociado a la tónica de una escala. Si saben algo de armonía, de hecho van a entender mejor lo que les estoy diciendo. Pero digamos que voy a elegir una nota y voy a tratar de definir el intervalo de una octava tocando en el aire. Voy a tocar una nota al azar y luego voy a buscar la octava de la misma nota, la octava superior. Si se fijan, me cuesta un poco de trabajo ubicar con mucha rapidez y facilidad la nota, la octava superior, solo moviendo el brazo. Y como esto es algo bastante incómodo, es mejor desarrollar una técnica que nos permita con los dedos lograr este intervalo. Y para esto está la octava posición de la que les hablaba hace un rato. Para lograr una octava, la primera nota va a ser tocada en primera posición. Y para alcanzar la octava superior, es decir, la misma nota, pero una octava más alto, vamos a girar la muñeca hacia adelante en un ángulo de 90 grados hacia la antena del pitch, estirando los dedos de esta forma. Si mi afinación es correcta para mí en este momento, cada vez que realice este movimiento se va a lograr el mismo intervalo, en este caso de una octava. Si es que estoy intentando tocar un intervalo partiendo de la primera posición y cambiando hacia la octava y no resulta el intervalo, entonces vamos a tener que afinar gracias a la perilla del pitch. Vamos a poner un ejemplo. Esta va a ser mi primera nota. Y ahora voy a intentar alcanzar la octava cambiando de posición, cortando entre las dos notas para ver si la segunda nota es la que estoy buscando. Y vemos que en realidad la segunda nota todavía está algo baja y tengo que subir un poco. Entonces, lo que hay que hacer es comprimir el espacio de este intervalo y lo voy a lograr girando la perilla del pitch hacia mi derecha.
Recuerden que cuando giro la perilla hacia la derecha, estoy empujando la zona cero hacia adelante y estoy comprimiendo también la distancia entre las notas, que son cada vez más pequeñas. Entonces voy a girar un poco hacia la derecha. Recuerden que cada vez que giren la perilla es como afinar una guitarra, se tiene que hacer de a poquitos, porque si no el cambio puede ser muy brusco. Y ahí vemos que sí, he girado la perilla lo suficiente para poder alcanzar este intervalo de octava. No importa en qué lugar del campo o del registro me encuentre, si tengo un instrumento bastante lineal, como es el Etherwave, en este caso, debería poder verificar este intervalo de octava más o menos en todo lo largo de mi registro. Cortando varias veces, me doy cuenta de que realmente soy capaz de efectuar este movimiento con bastante precisión varias veces, por lo cual considero que la afinación me conviene. Si no llego exactamente a la nota, pero la distancia por cubrir es muy pequeña, como por ejemplo esto, veo que se trata probablemente de estirar un poquito más los dedos en la octava posición. Esto funciona también en sentido inverso. Si de la octava necesito llegar a la nota anterior, es decir, a la octava justo abajo, de repente tengo que cerrar un poquito más mi primera posición para alcanzarla. Vemos entonces que es posible cubrir estas pequeñas imperfecciones de un semitono o menos solamente ajustando cada posición. Si realmente la distancia por cubrir es más grande, entonces vamos a girar la perilla. Y la perilla del pitch, recuerden, va a funcionar de la siguiente manera. Si la giro hacia la derecha, vamos a empujar la zona cero hacia adelante, vamos a obtener más graves, pero también se van a comprimir las distancias. Si la voy a girar hacia la izquierda, en cambio, vamos a jalar la zona cero hacia atrás, y las distancias entre las notas se van a hacer más largas. Bueno, espero que este video les haya sido útil para comprender más o menos cómo podemos afinar un theremin mediante digitación, intervalos y por supuesto utilizando la perilla del pitch. Si tienen alguna duda, no les quedó algo claro o tienen algún tipo de curiosidad, pueden despacharme acá abajito sus comentarios. Como siempre, me encanta leerlos. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos muy pronto en un próximo episodio de la Mágica Escuela de theremin. Besos, chao.